Naamán fue conocido como un gran general con éxito. Sin embargo, sufría de un mal incurable, la lepra. La Biblia nos enseña que solo después de despojarse de su soberbia y vestirse de humildad, este gran general sirio no solo encontró la sanidad para su mal, sino también salvación y una relación personal con el Dios verdadero. Hoy en día, hay muchas personas de las cuales se podrían decir muchas cosas buenas, pero al igual que Naamán, ellas padecen de un terrible mal, el pecado, la lepra espiritual, que solo la gracia de Dios puede curar cuando venimos a Él en humildad. Aquí les dejo con el doctor Julio Jiménez. Y vamos rápidamente a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15. La palabra de Dios dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía que para mí. Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lava y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Esta mañana, el título de este estudio, de esta predicación, es Humildad, el camino que lleva a Dios. Humildad, el camino que lleva a Dios. Pero antes de continuar, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es la fuente de vida.
porque tu palabra, Señor, es la fuente de salvación, la fuente de transformación, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, porque tu palabra dice que tu misericordia se extiende desde la eternidad hasta la eternidad, y que tu deseo, Señor, es la salvación del hombre. Padre Celestial, esta mañana te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, esté tocando las mentes, esté tocando los corazones, Señor, de nuestros amigos y hermanos. Quédate con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y en el versículo 1, hermanos, de este capítulo 5, lo primero que vemos es que de una manera repentina y sin preámbulos, y de una manera impresionante, la Biblia nos introduce la vida de este gran hombre que necesitaba la gracia de Dios. Su nombre, que significa amable, justo, sugiere que este hombre tenía una personalidad agradable, tenía una personalidad que él invitaba a mucha gente a estar a su alrededor. Era un hombre íntegro, dedicado a su carrera. Por su manera de ser y actuar, él quizás atraía y con mucha facilidad a muchas personas. Muchos quizás querían estar a su lado y gozar de su amistad y compañía. La Biblia nos dice que como general del ejército de Siria, Naamán llevaba consigo una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo él gozaba de la confianza de su rey. La palabra de Dios en este capítulo, las frases que el Espíritu Santo utiliza para describir el carácter, el honor y las habilidades de este hombre, indican que Naamán poseía una reputación impecable. Un varón grande delante de su Señor, de alta estima. Un hombre no solamente valeroso, sino valeroso en extremo. Y encima de todo esto, y a pesar que Naamán, hermanos, era un hombre pagano, en su soberanía, nuestro Dios, el que hace según la voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Había usado a este hombre, Naamán, como un instrumento a través del cual Jehová, el Dios de Israel, había dado victoria y salvación a Siria. Sorprendentemente, hermanos, leemos que sus victorias militares le fueron concedidas por el Señor. Aún nuestro Dios había elevado la figura de este hombre, Naamán, a un sitial, donde su nombre, al igual que el de otros hombres de reputación, de integridad y de valor, perduraría a través de la historia. Naamán, el sirio. Naamán había alcanzado, hermanos, prácticamente todo lo que un hombre sueña y anhela con poseer en la vida. Familia, hogar, reputación, fama, admiración y un buen trabajo. La palabra de Dios nos dice que él era la mano derecha del rey. Él había alcanzado influencia, posesiones, comando y autoridad. En otras palabras, Naamán lo poseía todo. Era un hombre de éxito, como decimos nosotros aquí. Naamán la había hecho. Pero a pesar de poseerlo todo, él no era feliz. No tenía paz ni tranquilidad en su corazón. ¿Por qué? Porque debajo de toda esta apariencia de éxito y de triunfo, la Biblia, continuando en su relato, nos dice, pero era leproso, pero leproso. Y esta palabra pero cancela todo lo que anteriormente se había dicho en su favor. Naamán sufría de esta terrible enfermedad de la lepra. Naamán tenía mucho a su favor, pero lo que tenía en contra era devastador. Él era un leproso, lo que significaba que tenía una enfermedad terrible e incurable, que poco a poco terminaría con la vida de este gran hombre. Todo lo bueno, toda la fama, todo el éxito no le eran de ningún provecho debido a su lepra. Tristemente, Naamán no podía disfrutar a plenitud todos los logros y los éxitos
que él tenía en su vida. Aunque la palabra de Dios no nos da una declaración directa que la lepra es un tipo de pecado, mi querido amigo. Sin embargo, cuando leemos en Levíticos capítulo 13, es fácil ver el paralelismo que hay entre ellos. Y así como la lepra, el pecado va más profundo que la piel, es maligno, separa y aísla al individuo, se extiende, contamina, mata y es juzgado y tratado con el fuego. Además, así como la lepra, que en el tiempo del Antiguo Testamento era incurable, no existe poder ni medios humanos que puedan limpiarnos de este terrible mal que es el pecado, sino solo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día hay muchas personas en el mundo que, al igual que Naamán, el sirio, se les podría decir muchas cosas buenas en referencia a sus vidas. Se podría decir de ellos que son excelentes hombres y mujeres y que han hecho las cosas muy bien. Se les podría decir que son íntegros y dedicados a su carrera, profesión, trabajos y hogares. Se les podría decir que son buenos esposos, esposas, buenos hijos, hijas, hermanos, hermanas. Se les podría decir que gozan de una buena reputación, fama y admiración y éxito. Pero al igual que Naamán, muy por dentro, debajo, en su interior, estas personas no son felices, no poseen paz, no viven en tranquilidad, ni con ellas mismas, ni con Dios. ¿Pero por qué? Porque debajo de esta apariencia, porque debajo de la piel, muy por debajo, donde nuestros ojos no pueden ver, pero sí los ojos penetrantes de nuestro Señor, quien lo escudriña todo y nada oculto hay delante de Él, se encuentra el pecado dentro de sus corazones. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos dice clara y repetidamente que todos los hombres y mujeres sufrimos de este terrible mal, el pecado, la lepra espiritual. No importa cuán buenas las personas pueden verse por fuera, la Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores delante de los ojos de nuestro Dios. El pecado, al igual que la lepra, mi amigo, nos ha separado de la comunión con nuestro Dios y no nos deja vivir una vida plena ni abundante como nuestro Señor Jesucristo nos promete. Y lo único que nos espera, si no acudimos por fe a Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es la muerte y el castigo eterno en el infierno de fuego. Hemos visto a este gran hombre, varón grande, de alta estima, hombre valeroso en extremo, pero leproso, con una gran necesidad. Y en los versículos 2 y 3 veremos cómo es que la mano de Dios comienza a obrar a favor de este hombre, esta vez a través de la vida de una jovencita hebrea. Esta jovencita es uno de esos personajes desconocidos y sin nombre en la Biblia. Ella era una joven doncella, era una niña hebrea, pero con una gran fe en su Dios. Siria la privó de su libertad. Siria la privó de su familia, de sus amigos, de su pueblo, de sus seres queridos, de sus costumbres. Pero Siria no pudo despojarla de la fe en su Dios, el Dios Altísimo, el que tiene dominio sobre el reino de los hombres. Y este Dios, en recompensa a su fe, le permitió llevar a cabo una gran obra que ha brillado en las páginas de las Escrituras, inspirando la vida de millones de personas a través de toda la historia de la humanidad. Para mí, esta jovencita es tan grande como la reina Esther, es tan grande como Ruth la Moabita, como Betsabé, Sara, Rebeca y Raquel. Esta pequeña dama, esta pequeña jovencita, nos dice las Escrituras que servía a la mujer de Naamán. Esta jovencita era una misionera involuntaria, tomada cautiva del
de Israel y ahora en Siria. Sin embargo, Dios, una vez más, en su soberanía, permitió que la tragedia de su cautiverio obrara para bien. Una vez más vemos la gracia de Dios desplegándose en favor del hombre. La joven, mis queridos hermanos y amigos, ilustra las formas misteriosas en que Dios obra. Ella fue usada grandemente por Dios y de una manera muy sencilla. Mi querido amigo o mi querido hermano, escuche lo siguiente. Esta jovencita fue un ejemplo sobresaliente de un testimonio fiel en sus propias circunstancias. A pesar de haber recibido el mal y ahora ser una simple sirvienta en la casa del general, ella no solamente mostró compasión y preocupación por la condición de su amo, sino que también ella fue lo suficientemente valiente para dar testimonio del amor y del poder de su Dios, el único Dios vivo que permanece para siempre, el Dios de los cielos, el cual obra en medio de su pueblo y en este tiempo a través de su profeta Eliseo. No había en ella, hermanos, duda alguna de que su Dios haría este milagro en la vida de Naamán, su amo. Mi hermano, las cosas que Dios hace en el mundo, las hace a través de hombres y mujeres comunes y corrientes, como tú y como yo. Dios quiere utilizarte, mi querido hermano, para derramar su gracia, su amor, su compasión y desplegar su poder sobre las personas que están en contacto contigo. Lo único que tienes que hacer es, valientemente, abrir tus labios y comenzar a contar todas esas grandes maravillas que nuestro Dios ha hecho en tu vida y en la vida de los tuyos. Y mi querido amigo, que nos estás visitando, aquí hay una advertencia para ti. Tienes que estar atento a la manera como Dios está obrando en tu vida y a través de tus circunstancias. Escúchame, nunca te olvides que muy cerca de ti, a tu alrededor, se encuentra esa persona que Dios está usando como un instrumento para traer salvación y bendecir tu vida. Y en los versículos 4 y 7 veremos cómo la mano de Dios continúa obrando a favor de este hombre Naamán, esta vez a través de la vida de este rey pagano, Ben-Hadad, rey de Siria. Al escuchar Naamán el testimonio de su criada, la fe en una forma, hermanos, embrionaria, comenzó a asomarse en su corazón, en la necesidad más grande de su vida. Y a pesar de no tener conocimiento completo del Dios de Israel, y aunque a su manera él decide en su corazón creer y viajar en busca de sanidad, en busca de este profeta de Dios. Es probable que Naamán ya había intentado sanidad con cada uno de sus dioses, de su pueblo. Sin embargo, cada intento fue una desilusión. Cada intento fue una decepción. Ahora su única esperanza estaba en el Dios de esta jovencita, cuya fe, carácter y testimonio habían impresionado y despertado en este general el deseo de saber más y más de este Dios, el Dios de Israel. Naamán, nos cuenta las Escrituras, no perdió tiempo alguno y compartió estas nuevas de esperanza con Ben-Hadad, rey de Siria, quien después de escuchar y meditar en la petición de su general, imagínense, hermanos, ¿qué es lo que estaba en la mente de este rey? Por historia, por la palabra de Dios, sabemos que la situación militar entre Israel y Siria no era muy buena. Y además, imagínense ustedes, el general más grande de este ejército estaba recurriendo por sanidad al Dios del enemigo, al Dios de Israel. Pero a pesar de todo esto, Ben-Hadad, en gratitud a toda esa vida de excelencia y servicio de Naamán,
él decide apoyar a su general en todo. Es así que lo envía de inmediato a Israel, pero no sin antes prepararlo, no sin antes equiparlo. Primero, él lo equipa con cartas reales que presionarían diplomáticamente y respaldarían su petición. Y segundo, la palabra de Dios nos dice que él lo equipa con un impresionante presente para el rey de Israel que despertaría su vanidad. Un comentarista, Dilde, estima que el presente que Naamán llevó consigo a Israel sobrepasaba, escuche bien, sobrepasaba los 1.2 millones de dólares. 1.2 millones de dólares. Todo esto en conjunto muestra cuán complicada, desesperante y urgente, hermanos, era la condición de este hombre, Naamán, y el gran deseo de parte del rey de Siria en ayudarle. Cuando Jorán, nos dice la palabra de Dios, rey de Israel, leyó la carta, con mucha razón se molestó en gran manera. En primer lugar, era evidente que estaba fuera de su alcance, era evidente que estaba fuera de su poder curar la lepra de Naamán. Y en segundo lugar, vemos que él no tenía ninguna relación con el profeta de Dios, que sí tenía el poder para curar la lepra. Ni siquiera se acordó de Eliseo, cuyo nombre significa Dios es salvación. El rey de Israel, Jorán, sin dudas, se llenó de temor, confusión, porque él pensó que el rey de Siria estaba buscando un pretexto más para comenzar un nuevo conflicto, una invasión. ¿Por qué este Ben-Hadad envía al general de su ejército con una petición imposible de cumplir? Estaba en su mente. La reacción de Joram, el rey de Israel, nos habla mucho de una relación personal muy pobre con su Dios. A pesar, como dice las Escrituras, de reconocer que solo Dios tiene el poder para curar, él era incapaz de apropiarse y confiar en ese Dios. Y en una demostración de impotencia, frustración y desesperación e incredulidad, las Escrituras nos dicen que él rasgó sus vestidos, dejando que esta crisis tome control de él. Es bien interesante, mi amigo y hermanos, que este es el punto en esta historia donde el Espíritu Santo de Dios nos pone en paralelo a estos dos personajes. Por un lado, Jorán, rey de Israel, que a pesar de haber sido instruido desde muy niño en este Dios, el Dios verdadero, se encuentra ahora muy lejos de él, lejos de la comunión de su Dios. Y por otro lado, Naamán el sirio, que a pesar de ser un pagano, un hombre pagano desde su nacimiento, lejos del Dios verdadero durante toda su vida, ahora con una fe rudimentaria, a través de su necesidad, de esta lepra, como palpando, trataba de acercarse a este Dios, buscando tener una relación personal con él. Eliseo, Dios es salvación, como todo buen siervo de Dios, valientemente le llama la atención al rey de Israel y le dice: ¿por qué has rasgado tus vestidos? En otras palabras le dice: esta es una crisis para ti, porque tú no tienes una relación personal con el Dios que puede sanar la lepra. Y las Escrituras nos dicen que Eliseo le manda decir al rey lo siguiente: envíamelo a mí, él sabrá que hay profeta en Israel, que hay Dios en Israel. Y aunque no lo encontramos, hermanos, en las Escrituras, pero sin embargo es fácil imaginarnos de lo confundido y perturbado que estaría Naamán al ver la reacción de este rey, Jorán. Su única esperanza se le iba de sus manos. Todo este largo y fatigoso viaje parecía que había sido en vano, al igual que en su tierra. Todo esto parecía una decepción más, un fracaso. Su fe, aunque en una forma embrionaria, comenzaba, hermanos, a ser probada. Sin embargo, la necesidad que
que traía este hombre, este gran general, era tan grande que en medio de esta confusión, él decide ir a ver al profeta de Dios. Pero había algo, hermanos y amigos, en el corazón de Naamán, aún más terrible que su lepra y que le impedía crecer en esa fe salvadora, llegar al conocimiento del único Dios verdadero, tener una relación personal con Él y así poder gozar de las bondades, poder gozar de la sanidad. Nuestro Dios tenía que tratar primero con este asunto oculto en el corazón de este hombre Naamán, antes de derramar su misericordia y gracia sobre él. Y en los versículos 9 al 15, veremos cómo es que la mano de Dios, esta vez, obrando a través de su profeta Eliseo y los criados del mismo Naamán, va a abrir los ojos de este hombre para que pueda ver su verdadera necesidad y así llegar a apropiarse de este gran Dios. Primero, en el versículo 10 vemos que de una manera inexplicable, Eliseo, el profeta de Dios, no sale a recibirlo, sino que en su lugar le envía un mensajero. Número 2, ahí en el mismo versículo, Eliseo a través de este mensajero le da una orden muy simple que no demandaba esfuerzo a uno, sino solo creer y obedecer. Él le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. El trato que Naamán recibió, hermanos, de parte del profeta de Dios, no le dio una atención especial como él lo esperaba. Quizás debido a la grandeza que él tenía, las cartas reales que él portaba y al impresionante presente que él había traído. El trato que Naamán recibió de parte del profeta de Dios no le animó a realizar grandes acciones y obras complejas que él pudiera realizar para demostrar en ellas sus habilidades. El trato que Naamán recibió de parte del profeta de Dios no tocó el sitio de su lepra como él lo esperaba, quizás como un acto de una ceremonia de sanidad por parte del profeta, sino que el trato que Naamán recibió de parte del profeta de Dios, mi querido hermano, mi querido amigo, tocó el lugar de su verdadera necesidad. Tocó su orgullo. Este orgulloso general sirio necesitaba una lección de humildad y poner su confianza personal solo en Dios y no en sus capacidades, en su logro y en su éxito. Y ahora él delante de Jehová, el Dios de los ejércitos, a través de su profeta Eliseo, tenía que despojarse de su orgullo y soberbia y confiar y obedecer al Dios de los cielos para dejar ver la obra y el poder de Dios en sus vidas. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Esa fue la respuesta de este hombre, Naamán. Y la palabra de Dios nos dice, y se volvió y se fue enojado. Naamán quería ser tratado como un gran hombre, quien resultó ser un leproso. Sin embargo, Elías lo trató como un leproso, quien resultó ser un gran hombre. Pero en el versículo 13, mi amigo, mis hermanos, una vez más vemos la gracia de Dios para con este hombre. Vemos cómo es que Jehová, Dios, provee de sabiduría a los criados de Naamán, quienes le ayudan a ver lo que él, Naamán, hasta ahora no había podido ver en su propia vida, su orgullo. Ellos le dicen, Padre mío, si el profeta te mandara a alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Un simple mandamiento, pero ese simple mandamiento consistía en creer
obedecer y despojarse del orgullo. El resto de la historia ya lo conocemos. Naamán el sirio, una vez despojado por la mano de Dios de su orgullo, de su soberbia y autosuficiencia, crece en esa fe que un día fue sembrada tiempo atrás en Siria por el testimonio de esta jovencita hebrea. Y en esta fe obedece al mandato de Eliseo, profeta de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, después de sumergirse 7 veces en el río Jordán, recibe de Dios la sanidad para su terrible mal, la lepra. Y la Biblia nos dice en el versículo 14 que este milagro fue tan notorio que la piel leprosa de este hombre se volvió como la carne de un niño y fue limpio. Pero ahí no termina la historia. Naamán no solo recibe sanidad para su lepra, sino que también recibe la salvación de su alma. Él recibe al Dios verdadero como Padre. Él recibe una relación personal íntima con Él. Él recibe un corazón humilde, felicidad, una vida plena y abundante. Él recibe un propósito para su vida. Y además recibe un ministerio que con mucho gozo lo lleva de regreso a su tierra, Siria, para compartirlo con los suyos, para compartir las maravillas del único Dios verdadero, el Dios de Israel, como lo evidencian los versículos 15, 17 y 18. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Fueron las palabras de este nuevo Naamán. Fueron las palabras, mis hermanos, mi amigo, que salieron de un corazón agradecido, ahora despojado del orgullo y de la soberbia. La humildad, el camino que lleva a Dios. Y para terminar, mi querido amigo, la lepra representa el pecado y el leproso al pecador. Y por lo tanto todos nosotros somos representados en este hombre Naamán. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, grandes y chicos, poderosos y débiles, con éxito o sin éxito. Naamán fue limpiado por el lavamiento, como se le había ordenado en el río Jordán, un tipo de la sangre de Cristo que limpia todo pecado. Nada le pudo ayudar a Naamán, sino hasta que, con un espíritu quebrantado, despojado de su orgullo y su soberbia, llegó como un suplicante a las puertas de Eliseo, profeta de Dios, y en obediencia siguió el requerimiento de este gran Dios. Fe. Asimismo, nada nos podrá ayudar, mi querido amigo, sino hasta que nos despojemos de nuestro orgullo y en súplica vengamos a los pies de Cristo Jesús, pidiendo por fe el perdón de nuestros pecados. La Biblia nos dice que en ningún otro hay salvación. La salvación de Dios, mi querido amigo, no requiere nada de ti, sino que simplemente la tomes por fe, como en el caso de este hombre Naamán. Muchos Naamanes en toda la historia de la humanidad que han querido hacer algo grande a cambio de su salvación han tropezado y se han alejado del bendito evangelio de Dios que dice: consumado es. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, nuestro Dios nos salvó y nos salva. Si hay alguna persona, si hay algún amigo que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón y esta mañana quiere apropiarse de este gran Dios,
su servidor, mi esposa Liana, mis hermanos líderes de la congregación, nosotros estamos más que contentos, más que felices de tomar la palabra de Dios y mostrarte a este Dios, el Dios de este nuevo Naamán. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.